endometriosis. Entonces el sarcoma del estoma endometrial. Esto no es historia de ustedes, ¿no? ¿Endometriosis hemos quedado? Sí. Entonces vamos a hablar del cáncer de endometrio. Estamos acá, el sarcoma del estoma endometrial es poco frecuente. Vamos a mencionar algunas particularidades de las expresiones. Carcinoma de endometrio. Cuando hablamos de carcinomas, es de origen epitelial, se origina de las glándulas endometriales. Este es el más común a nivel del endometrio. Este es un dato importante que hemos dicho en relación a aquellos sangrados que se producen después de la menopausia. Si es antes de la menopausia, pues esos sangrados pueden atribuirse a una hiperplasia endometrial, pueden atribuirse a un pólipo endometrial, pueden atribuirse a miomas que se pueden producir, o incluso un aborto, o un embarazo ectópico, pues también se agrava. Pero si después de la menopausia hay que nomás pensar en cáncer de endometrio, ¿no? Por esta característica, justamente el sangrado uterino anormal y posmenopáusico. En otros casos puede provocar, claro, como dice acá, puede ser asintomático, pero el sangrado es, digamos, el común denominador del cáncer de endometrio. Y obviamente si el paciente está perdiendo sangre, pues habrá anemia, pérdida de peso, porque son síntomas constitucionales relacionados. Y son los diferentes procedimientos que nos permiten llegar a un diagnóstico en relación al cáncer de endometrio. La ecografía pélvica transvaginal, hablamos de ecografía transvaginal muy específica para valorar justamente lo que está sucediendo a nivel del endometrio. También se puede hacer, como ven, hay una histeroscopía, una pequeña cámara que se introduce y nos permite valorar o visualizar toda la cavidad endometrial de seis zonas alteradas. Pero en definitiva, el primer diagnóstico definitivo es la biopsia del endometrio, ¿no? Y dentro de la biopsia, para hacer un estudio del endometrio a través del corte histológico, hay diferentes procedimientos, dos realmente, es la cánula, pero el procedimiento que nos da una muestra más representativa para valorar ese endometrio es el legrado endometrial. El legrado, y esto se puede hacer en el laboratorio de anatomía patológica. ¿Qué vemos a través de la ecografía pélvica transvaginal? Lo que se valora es el engrosamiento del endometrio. Entonces, los endometrios engrosados, por ejemplo, un engrosamiento del endometrio antes de la menopausia puede también estar relacionado con una hiperplasia, porque la hiperplasia es el aumento o la proliferación glandular que produce engrosamiento. Pero si es después de la menopausia, ese engrosamiento ya nos tiene que llamar la atención y tener dentro de las posibilidades de diagnosticar un cáncer endometrio, ¿no? De manera general, el umbral, el parámetro para valorar son 10 milímetros de espesor. Más allá de 10 milímetros ya se tiene que sospechar, ¿no?
Pues unas posmenopáusicas, este dato por ahí es muy exagerado. Si hablamos de mujeres posmenopáusicas que están con carácter sangrado y todo esto, con hasta 4 milímetros ya tiene que sospechar, porque supuestamente después de la menopausia ese endometrio tiene que ser atófico, o sea, delgado, lineal. Desde el punto de vista macroscópico, ¿cómo se observa este carcinoma o cáncer de endometrio? Pues generalmente es una masa polipoide isofítica que crece hacia la cavidad endometrial, pero también tiene una forma de crecimiento infiltrativo. Inmediatamente por debajo del endometrio que tenemos, el endometrio. Entonces, tumor se origina en el endometrio, crece sí hacia afuera, hacia la cavidad, polipoide, una masa, pero también se va, las células tumorales o el tumor se va metiendo, se va infiltrando hacia el endometrio. Y este es un dato importante para la estadificación, como vamos a ver, ¿no? Aquellos tumores que infiltran, se divide el endometrio en dos mitades, 50-50. Aquellos tumores que infiltran menos del 50% del espesor corresponden a un estadio 1 y tienen un diferente abordaje desde el punto de vista del tratamiento en relación a un estadio 2, que es aquel que compromete más del 50% de su espesor, ¿no? Si hablamos de la consistencia, bueno, son tumores de consistencia blanda, friable, los carcinomas son así, ¿no? Esa consistencia o aspecto encefaloide, ¿no? Ustedes trató con una masa encefálica, no creo que sea humano, pero por ahí de un animalito, pues tiene su consistencia blanda, ¿no? Este es un dibujo, justamente, vean cómo el endometrio, bueno, esta imagen correspondería al cáncer del endometrio, que está originando, el tumor que está originando en el endometrio. Este tumor puede ir creciendo, ¿no? Puede ir creciendo, puede ir situado en término llena o rellena toda la cavidad endometrial, pero también tiene un crecimiento infiltrativo hacia el endometrio. Y esta imagen nos permite también explicar otra característica importante acá. Este es el canal endosombrical, que vean, tiene una comunicación directa con el endometrio. El endometrio tiene una comunicación directa con las trompas uterinas, ¿no? Y estas a su vez con el ovario. Entonces, ¿qué sucede? El tumor del endometrio puede venirse a hacer una diseminación canalicular, por hecho se llama la diseminación canalicular, llegar hasta el cuello uterino. O lo mismo, un tumor maligno que se origina en el cuello uterino puede diseminarse por vía canalicular ascendente y llegar hasta el endometrio. Entonces, cuando surge esa disyuntiva, cuando el paciente presenta tumor a nivel del cuello uterino y presenta tumor a nivel del endometrio, ¿cuál es el origen primario? Porque puede suceder las dos eventualidades que les he dicho, que un cuello uterino compromete el endometrio o a la inversa. Entonces, para eso se tiene que hacer ya estudios complementarios. Acá nuevamente entra un papel importante que es la inmunohistoquímica, ¿no? Nos va a permitir determinar si el tumor primario era el cuello uterino y si es el endometrio o a la inversa. Ya es mucha mala suerte, pero se dan casos que haya un tumor sincrónico, pero un doble origen primario. O sea, que el paciente ha desarrollado un tumor con origen primario en cuello uterino y también endometrio. Se da, pero ya es mucha, como se dice, mucha mala suerte para el paciente, ¿no? Lo mismo pasa. El endometrio, un tumor de endometrio puede irse por las trompas uterinas hasta el ovario. O a la inversa, un tumor que se origina en el ovario puede venir a través de las trompas hasta el endometrio, que es menos frecuente. Lo más frecuente es que se vaya de acá hasta el ovario, pero puede darse en dos y lo mismo. Si tenemos un tumor en el ovario, lo mismo tipo de histológico, puede ser una adenocarcinoma de ovario, tenemos una adenocarcinoma de endometrio, ¿cuál es el origen primario? La inmunohistoquímica para determinar eso. Que puede darse también un tumor con doble origen primario, sincrónico, o sea, con origen primario ovario y con origen primario endometrio.
Esa es la situación en relación a los tumores, ¿no? Por esa comunicación, por los conductos que se tienen a ese nivel. Bueno, acá una imagen no tan clara, creo que no pienso que está mejor que esta, ¿no? En el laboratorio. Pero aquí se ve algo de la imagen tumoral que informa de aspecto polipoide, está viniendo hacia la cavidad. Obviamente este miometrio está engrosado porque el tumor se está metiendo hacia el miometrio, ¿no? El corte microesmorrágico, no es tan clara esta imagen definitivamente. Entonces, entramos a lo que es la estadificación. Acá, nuevamente vemos el estadio anatomopatológico o la estadificación anatomopatológica, que es el factor pronóstico más importante también del cáncer ¿no? Y acá tenemos que valorar también el TNM. T, tamaño tumoral, que más que todo acá en cuello uterino hemos visto el tamaño menor a 4 centímetros, mayor a 4 centímetros para la estadificación, pero acá el T más que todo es de acuerdo al grado de compromiso del miometrio, que vamos a ver. Por eso hemos dicho el miometrio se divide en dos mitades, 50-50. Si el tumor se está metiendo al miometrio, pero menos del 50%, entra un estadio 1. Más del 50% estadio 2, se compromete el cuello. Entonces, acá es importante el grado de compromiso del miometrio, ¿no? Entonces, N, compromiso de ganglios linfáticos, estamos frente a un carcinoma, y metástasis a distancia. PT0 no hay evidencia de tumor, macroscópicamente se ve el tumor y no hay imagen macroscópica tumoral. PT1, vean el PT1, portal. Tumor confinado al cuerpo uterino. Este es dato importante para la cirugía, la cultura. Si el tumor está localizado todavía en el órgano, va muy bien. Entonces, tumor contra el cuerpo uterino. Entonces, se divide el PT1 en PT1A, ¿vean? Tumor limitado al endometrio o invade menos del 50% del miometrio. PT1B o estadio 1B, tumor invade más del 50% del miometrio. Cuando hablamos ya de un PT2, estadio T2, el tumor invade el tejido conectivo estrumal del cuello uterino, pero todavía sigue en el útero, o sea, todavía está en el órgano T2 quirúrgico. Ya PT3, que es necesario aprender de memoria, pero vean un PT3, tumor que implica serosa, negros, vagina o parametros, vean entonces cómo el tumor va diseminándose, no va avanzando y va comprometiendo otras estructuras anatómicas de los órganos. Un PT4, a ver, por ejemplo, tumor que invade ya está en vejiga, mucosa vesical o mucosa intestinal, PT4 está avanzado. ¿Qué es lo ideal? Que no está acá. Todavía está en el útero, e incluso un PT1. E incluso sería ideal un PT1A, porque va a ir muy bien la cirugía. Por eso todos los cánceres son tratables, muchos de los cánceres no, pero muchos lo menos son tratables cuando se los diagnostica en etapas iniciales, etapas tempranas. Y eso va mucho por los controles que se dan en la mujer. N sabemos, ¿no? Ganglios linfáticos. NX no se puede evaluar ganglios linfáticos, paciente por ahí supuestamente, bueno, le han dado un diagnóstico correcto al ginecólogo, miomas, porque sabe el miometrio engrosado, ha tratado la cirugía, ha hecho la histerectomía, no solamente ha sacado el útero, ha mandado anatomía patológica, en vez de miomas, cáncer de endometrio, no se ha hecho pasamiento nacional, no se hace parrámetros, sino un carcinoma, NX, eso va en contra del paciente, desmero, no va a ir bien, ya hay posibilidades seguramente de que el tumor se haya hecho por vía linfática. N0, si evidentemente se ha entrado por un cáncer de endometrio, y bueno, pues
linfáticos, ¿no? Se valoran los ganglios, se han sacado 10, se analiza cada uno de los 10, no presentan metástasis, están limpios, pero ya N1, N2 ya con el compromiso de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, todos los pacientes en este instituto que están con una sospecha de cáncer de endometrio o por ahí ha diagnosticado a través de la biopsia por de un adenocarcinoma de endometrio, van por congelación, ¿no? Mandan el útero, que hacemos nosotros, lo que es cortar el útero, valorar si el tumor está yendo más o menos del 50% de la espesura del milimetro. De acuerdo a eso, van a ver que la conducta terapéutica es diferente. Metástasis, bueno, yo me cierro sin metástasis a distancia, veo con metástasis a distancia. Pero acá es más importante, hemos dicho, por diagnóstico por imagen, ¿no? Resonancia. Pero como diferentes órganos, ¿no? Veis a pulmón, hígado, huesos. Pronóstico dependerá mucho de el estadio anatomopatológico, del TNM. O sea, el TNM es el factor pronóstico más importante en el cáncer de endometrio. Y obviamente, para hacer el TNM se tiene que usar una pieza quirúrgica. O sea, tienen que enviarnos el útero. No se puede hacer el TNM con una biopsia incisional, ya les he dicho. No puedo hacer yo un TNM en este caso de endometrio con un legrado que me han mandado un legrado donde he diagnosticado la ocasión de endometrio. No puedo hacer TNM, no estoy viendo todo esto, no estoy viendo hasta cuándo se va a extender o todo esto. Entonces siempre es con la pieza quirúrgica, dice, requiere evaluación patológica del material de resección, o sea, la histerectomía. Ahora bien, vean, el estadio 1 es aquel tumor que compromete menos del 50% del movimiento. Vean la supervivencia 5 años sin enfermedad, más del 90%, muy importante. Estadio 2, tumor que compromete o infiltra más del 50% del movimiento. Ya va bajando la supervivencia. 5 años sin enfermedad, 75%. Nomás ya en un estadio 3, pero en estadio 2 es cuando compromete el cuello uterino, ¿no? Cuando compromete el cuello uterino. Pero todavía hemos dicho, está en el órgano, ¿no? Está en el útero todavía el tumor. Entonces, el estadio 1 es, o es 1A menos del 50% del biometrio, o 1B más del 50% del biometrio. Corrijan eso, por favor, ¿ya? Ahí la supervivencia de los 5 años más del 90%. Estadio 2, cuando compromete el cuello uterino, ya baja un poco esa supervivencia, esa tasa de supervivencia. Ya un estadio 3, a los 5 años sin enfermedad, 45%. ¿Cuál es el tratamiento en relación al cáncer de endometrio? Histerectomía abdominal total. Todo el útero más salpingo o corectomía bilateral. Tratamiento estándar, es retirar anexos y ovarios, ¿no? ¿En qué casos tendría que ser disección ganglionar? Vaciamiento de ganglios linfáticos. ¿En qué casos? Pacientes con carcinoma endometrioide FIGO grado 2 o 3. Luego vamos a ver en qué consiste estos grados de la FIGO. Pero grado 1 es un tumor bien diferenciado. Grado 2, un grado 3 ya tiene un grado, pero una menor diferenciación. Entonces, en estos casos hay que hacer un FIGO grado 3, vaciamiento ganglionar, sacar los ganglios regionales. Tipo histológico de alto grado. De acuerdo al grado de diferenciación de las células tumorales también. Tamaño tumoral
mayor a 2 centímetros no es, más que todo se considera para esto invasión miometral de imágenes o ganglios linfáticos sospechosos de compromiso tumoral. Entonces, sí tiene que ser la siguiente, incluso acá cuando la invasión miometrial, por decir, entonces, la invasión miometrial es menor al 50% del espesor, un figo grado 1 bien diferenciado, o sea, por bajo grado, histerectomía, está más o menos así. Entonces, de acuerdo a las características del tumor, se va valorando este aspecto. Se hablan los tipos histológicos más frecuentes en endometrio. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma de endometrio. O sea, aquel tumor que se está originando a nivel de las glándulas endometriales, ¿no? El epitelio de las glándulas. Variedades de este adenocarcinoma, si quieren ustedes llamarlo los subtipos de ese adenocarcinoma, son todos estos, pero el más frecuente, el más importante es el carcinoma endometrioide, por la semejanza del tumor a la estructura que le está dando origen, o sea, a las glándulas endometriales, por eso se llama endometrioide. Que el tumor todavía forma glándulas revestidas con un epitelio similar al del endometrio, pero que ya tendrá características anaplásicas, por eso es endometrioide, origen a ese nivel. Hablando ya de este carcinoma endometrioide, hemos dicho, ¿no? Los estrógenos son responsables de qué? De la hiperplasia. Esa hiperplasia se divide en dos: la hiperplasia sin atipía y la hiperplasia atípica. La hiperplasia atípica también que tiene una mayor probabilidad de evolucionar o de desarrollar un cáncer de endometrio, un adenocarcinoma de endometrio. Ahí está. Entonces, la hiperplasia atípica, o a partir de la hiperplasia endometrial, más probablemente atípica, se desarrolla un adenocarcinoma de endometrio. ¿Qué tipo? ¿Qué variedad? Tipo endometrioide. Tipo endometrioide. Etiología. Bueno, su hiperplasia se va, la hiperplasia, pues chicos, se va a un adenocarcinoma endometrioide. ¿Y cuál es la causa de una hiperplasia? Estrógenos. El incremento de estrógenos circulantes sin oposición de progesterona. Entonces acá también están justamente los tumores funcionantes o productores de estrógenos, cuáles hemos dicho en prácticas, cuáles hemos mencionado, los más importantes que producen estrógenos. A ver, ¿quién estaba esta mañana, mediodía o ayer domingo, a mediodía? Dos tumores, ¿no? Dos tecomas y fiboma, no funciona. Tecoma y hay otro, el tumor de células de la granulosa, ¿no? Los dos de ovario más importantes que hay. Los estrógenos, bueno, tecomas y los tumores de células de la granulosa. Clínicamente, bueno, el 80% son carcinomas, como hemos dicho. Esta variedad de adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente y corresponde al 80% de los carcinomas de endometrio. Una cosa hablar de adenocarcinoma de endometrio, esto es más común, pero hay variedades en endometrioide. Entonces, de esos adenocarcinomas de endometrio, el 80% corresponden a adenocarcinomas endometrioides, tipo endometrioides. Bueno, va a través del miometrio. La mayoría de enfermedad en estadio 1, bueno, es lo ideal diagnosticar en una etapa temprana, ¿no? Un estadio inicial, estadio 1, todavía está en
unos 5 años acá igual, en el estadio 1, etapa 1, 90%, supervivencia 5 años. Y a manera que el tumor va avanzando, pues esa tasa de supervivencia va bajando también. En la etapa 3 o 4, hemos dicho que el tumor ya pues está comprometiendo vejiga, mucosa vesical, mucosa intestinal, solamente 20%, entonces el paciente, en otras palabras, está lamentablemente destinado a muerte pronta. Desde el punto de vista microscópico, esto me serviría a los estadios de FIGO. La clasificación microscópica del adenocarcinoma endometrioide según la FIGO, o sea, la FIGO es la Federación Internacional de Ginecobstetras. Son 3 grados, como ve ahí, FIGO grado 1, grado 2, grado 3. Y esto también va, o está relacionado directamente con el factor tumor. Y entonces, un FIGO, ¿de qué se basa esta clasificación? Hemos dicho a partir de qué se origina la adenocarcinoma endometrioide, ¿de qué estructura? En las, ¿qué parte del endometrio se origina la adenocarcinoma? En las glándulas, ¿no? En las glándulas endometriales. Y entonces, mientras más forme glándulas el tumor, se le dará un grado menor, un FIGO, grado 1. Por eso dice crecimiento glandular predominante y menos del 5% del componente sólido. Entonces, el microscopio dice que evidentemente un tumor maligno que está formando glándulas, hacemos un porcentaje y casi la totalidad del tumor hace glándulas. FIGO grado va, como digo, directamente relacionado con el problema. El componente sólido significa que es una masa de células tumorales que no está formando nada. Si sería por ahí el 95% sólido del tumor, tendría que ser inmuno. Vamos a ver si es realmente un adenocarcinoma, que es de repente un sarcoma. Y el FIGO grado 2, vean cómo va incrementando la parte sólida a expensas de la parte glandular, obviamente. FIGO grado 60-50% ya es de componente sólido. Un FIGO 3, más del 50% componente sólido. Entonces, FIGO grado 1, mejor pronóstico. FIGO grado 3, peor pronóstico. No diríamos un pronóstico menos favorable al paciente. Y un FIGO grado 2, intermedio. Pronóstico intermedio. Obviamente no se ha aumentado el volumen porque hay una masa tumoral que está creciendo, ¿no? Entonces vean, este es un FIGO grado 1. Pues son glándulas, están formando glándulas. FIGO grado 1. FIGO grado 1 sigue formando glándulas. De la manera, como hemos dicho, que va apareciendo el componente sólido, ya se va cambiando el FIGO, ¿no? Será un FIGO grado 2 si hay más del 100%, pero menos del 50, hasta el 50, ¿no? Más del 50 ya será un FIGO grado 3. Este es un grado 3. Así se ve el tumor sólido, toda esta parte es sólida. Y acá nomás, en esta zona, se ve 2 o 3 glándulas que están originando acá, justamente en el momento. Grado 3. Claro. ¿Cuál es el tratamiento? Del carcinoma endometrioide. Tumores bien diferenciados. Acá estamos hablando de qué? De un FIGO grado 1, que está formando glándulas bien diferenciadas, dice histerectomía más radioterapia siempre y cuando el tumor esté infiltrando más del 50% de En los tumores moderadamente diferenciados, pongamos FIGO grado 2, acá
acá ya directamente es histerectomía más radiografía si es mioinvasiva, o sea, sin ya ver si está entrando más de 50 o menos de 50. Si está comprometido el miometrio y es un grado 2, histerectomía más lateral. En el grado 1 hay que considerar. Si todavía están menos del 50% del miometrio, no se hace esa terapia. Una histerectomía total. Si hay compromiso de ganglios linfáticos, perdón, de vasos linfáticos, con las células tumorales se mete al interior de vasos linfáticos, es un fibrado, pero estamos ya con vasos linfáticos comprometidos por células tumorales. ¿Qué significa esto? Que hay que ya la probabilidad es, hay una alta probabilidad de que el tumor se agregó por la vía linfática a los ganglios. Entonces, si hay eso, si hay compromiso linfovascular, histerectomía más, vaciamiento ganglionar, etcétera, resección del ganglio. Si es un fibrogrado 1, tenemos compromiso linfovascular y tenemos que está metiéndose más del 50%. Bien, ¿no? Las características. Patología del miometrio. ¿Qué vamos a hablar de la patología del miometrio? A ver. Miometrio, hemos dicho, ¿no? 3 cosas. La adenomiosis, luego también hay tumores benignos malignos. ¿Cuál es el benigno más frecuente? El miometrio. ¿Cómo se llaman los tumores? Los leiomiomas. Vamos a hablar de los leiomiomas. ¿Y el maligno? ¿Cuál será? Leiomiomas, ¿cómo? Porque el miometrio es liso. Acá vamos a quedar. Los leiomiomas, sarcomas.